como si la tierra misma contuviera el aliento. Después de la Pascua, Jesús salió con sus discípulos y cruzó el torrente de Cedrón hasta llegar a un huerto llamado Getsemaní, al pie del monte de los Olivos. Aquel lugar era conocido por ellos. Muchas veces Jesús había ido allí a orar. La luna iluminaba débilmente los olivos retorcidos, y el aire estaba cargado de una tensión invisible. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, dejó a la mayoría de sus discípulos a cierta distancia y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. En sus rostros reflejaban cansancio, pero el de Jesús mostraba una angustia profunda, una tristeza que pesaba más que el cansancio del cuerpo. Entonces les dijo con voz quebrantada: «A mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Jesús se apartó un poco, cayó rostro en tierra y comenzó a orar. En ese momento, el Hijo de Dios experimentaba el peso del pecado del mundo entero. Su oración brotaba desde lo más profundo de su ser: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El sudor comenzó a caer de su frente, espeso como gotas de sangre, mientras la lucha espiritual se intensificaba. El cielo guardaba silencio, pero el Padre no estaba ausente. Un ángel vino para fortalecerlo, mientras Jesús se rendía completamente a la voluntad divina. Cuando volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, sus ojos estaban cerrados, vencidos por el sueño. Jesús los despertó suavemente y les dijo: «¿No pudieron velar conmigo una hora? Velen y oren, para que no entren en tentación». Por segunda y tercera vez se apartó a orar, y cada oración era una entrega total. Finalmente, se levantó con determinación. El miedo no gobernaba su corazón, la obediencia sí. Entonces dijo a sus discípulos: «Levántense. Vamos, ya se acerca el que me entrega». A lo lejos, entre las sombras, comenzaron a verse antorchas. El sonido de pasos, de armas, de voces apagadas, rompió el silencio del huerto. Era Judas Iscariote, uno de los 12. Guiando a un grupo de soldados romanos, guardias del templo y oficiales de los principales sacerdotes. Judas se adelantó. Había acordado una señal con ellos: aquel a quien besara sería Jesús. Se acercó lentamente, fingiendo afecto, y dijo: «Rabí», y lo besó. Jesús lo miró con una mezcla de dolor y misericordia, y le respondió con palabras que atravesaron la noche: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Entonces los guardias avanzaron para arrestarlo, pero antes de que pudieran tocarlo, Jesús dio un paso al frente y preguntó con voz firme: «¿A quién buscan?». Ellos respondieron: «A Jesús de Nazaret». Jesús dijo simplemente: «Yo soy». En ese instante, al oír esas palabras, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo, como si el poder divino se hubiera manifestado por un momento. El mismo que estaba a punto de ser arrestado mostraba que nadie le quitaba la vida. Él la entregaba voluntariamente. Jesús volvió a preguntar: «¿A quién buscan?». Ellos repitieron: «Jesús de Nazaret». Entonces él respondió: «Ya les dije que oye, soy sí. Es a mí a quien buscan, dejen ir a estos». Así cumplía lo que había dicho, que no se perdería ninguno de los que el Padre le había dado. Pedro, impulsado por el miedo y la rabia, sacó una espada y atacó al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, cortándole la oreja. El caos parecía estallar, pero Jesús intervino de inmediato. «Guarda tu espada», le dijo a Pedro. «¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?». Entonces Jesús tocó la oreja del siervo y lo sanó al instante, incluso en medio de su arresto. Aún siendo apresado, seguía mostrando compasión. Luego Jesús se dirigió a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido, con espadas y palos. «Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero esta es su hora, y la potestad de las tinieblas». En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El miedo los venció.
Las promesas de fidelidad se desvanecieron en la oscuridad del huerto. Los guardias ataron a Jesús y comenzaron a llevárselo. Sus pasos eran firmes, aunque sus manos estaban sujetas. No gritó, no se resistió, no maldijo. Caminaba en silencio, cumpliendo las Escrituras, aceptando el camino del sacrificio. El Hijo de Dios era arrestado no por falta de poder, sino por amor. Cada paso que daba hacia su juicio era un paso más hacia la cruz. Y en esa noche oscura, mientras las antorchas se alejaban del Getsemaní, comenzaba el acto final del plan eterno de redención. El cielo lloraba en silencio, pero la salvación del mundo ya estaba en marcha.